¿Cómo nos enfrentamos a un anticristo? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es exactamente un anticristo? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de Ven, Sígueme. Hoy hemos llegado al capítulo 7 de Jacob, el último capítulo de Jacob, y vamos a aprender algunas cosas acerca de este Sherem, que se oponía a Cristo y la forma en la que Jacob resolvió la situación. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien. Y como siempre, vamos al principio, vamos a las escrituras. Si estamos en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 2 y dice: Y aconteció que empezó a predicar entre el pueblo y a declararles que no habría ningún Cristo. Y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, e hizo esto para derribar la doctrina de Cristo. Y están hablando aquí de Sherem. Este hombre llegó y empezó a hablar este montón de cosas. Y es interesante la descripción que se hace porque dice que lisonjeaba al pueblo. ¿Qué significa lisonjear? Es hablar cositas lindas, dulces, que suenan agradables a los oídos, que nos hacen sentir elevados, pero no espiritualmente, sino hablando del orgullo. Son cosas que nos trabajan, ¿ok? Aquí le decimos palabrear. Muy bien, versículo 3. Y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió a muchos corazones. Y sabiendo él que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucho una oportunidad para verse conmigo. Vamos a ver especialmente la primera parte de este versículo. Aquí vemos que este ente, este personaje, trabajó diligentemente. Nosotros durante la semana hemos hablado bastante del trabajar junto al Señor, de que Él trabaja diligentemente con nosotros, pues el adversario y sus seguidores, sus discípulos, también trabajan diligentemente. Esto me puso a pensar bastante porque nosotros no podemos saber si una persona es buena o mala solamente si es trabajadora. A veces pensamos que alguien que se esfuerza mucho debe ser bueno porque se esfuerza mucho. Bueno, hay muchos ladrones y psicópatas y sociópatas y quién sabe cuánto, imagínense todas las cosas malas, que trabajan mucho y se esfuerzan mucho para hacer sus cosas malas. Entonces tenemos que entender, haríamos bien en entender que el adversario también se esfuerza mucho por nuestra destrucción. Ahora vemos como contexto histórico que este hombre tenía entre ceja y ceja aquí, que quería reunirse con Jacob. Y era porque Jacob era el profeta de ellos. Entonces él sabía que si lograba tambalear a Jacob podría llevarse a bastante de los del pueblo que eran creyentes al hacer fallar al profeta. Pero veamos lo que pasa. Ahora, pasemos por el versículo 4, que también es importante. Y era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia según el poder del diablo. Y esta es la aclaración que les decía. Alguien puede hablar bonito y eso está bien. Eh, pero también vemos que aquí se dice que era según el poder del diablo. Entonces existe tal cosa como las personas que son muy diestras en hablar, pero de acuerdo o con los propósitos de Satanás. Vamos al versículo 15, la parte que está subrayada. Dice: porque yo en verdad había visto, perdón, sí tenemos que leer todo. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Ahora, esta parte que está más marcada es la que me gusta mucho.
establecíamos la pregunta de cómo hacemos para enfrentarnos a un anticristo. ¿Y qué es un anticristo? Pues todo lo que se opone directamente al Cristo y su iglesia se convierte en un anticristo, lo que habla en contra, lo que trata de alejarnos, separarnos, sacarnos del evangelio. Todo esto se convierte en un anticristo. Ahora, ¿cuál era la forma en la que Jacob estaba preparado para enfrentar a este anticristo? Y el manual del estudio individual y familiar hace mucho énfasis en que nosotros enfrentamos estos anticristos en nuestra vida. Ahora, tal vez nos podemos imaginar una figura monstruosa, tal vez satánica, demoníaca, no sé. Pero realmente puede presentarse de muchas maneras y más bien se va a presentar muy agradable, como lo hemos visto aquí, empleando mucha elocuencia, mucha lisonja, muchas palabras bonitas que nos suenan muy bien. Ahora, como lo estábamos diciendo, ¿cómo estaba preparado Jacob? O en otras palabras, ¿qué debemos hacer nosotros? Él había visto ángeles. Nosotros también. Ahora, tal vez no en la forma en la que Nefi, Jacob, etcétera, o tal vez sí. Pero nosotros hemos visto a otros ministrar también en nuestro servicio y hemos visto cómo se han dado milagros. Vamos a hablar un poco más de esto hacia el final, pero nosotros hemos visto cosas, hemos sentido cosas, como una persona que contesta nuestras oraciones, que nos dice exactamente lo que necesitamos escuchar, como ir a la capilla, escuchar un discurso y que la persona que esté hablando diga justo aquello por lo que yo estaba orando. Este tipo de cosas, si nosotros lo reflexionamos, es ver ángeles. Continuando, dice que también había oído la voz del Señor hablándole con sus propias palabras. Ahora, otra vez, de pronto nosotros no hemos escuchado una voz de los cielos, tal vez sí, pero tenemos las palabras de los profetas. Acabamos de escuchar la conferencia y en ellas escuchamos la voz del Señor, en cada sesión, en cada discurso. Tenemos también las escrituras que están delante de nosotros, o en mi caso, justo allí. Entonces, nosotros tenemos las armas necesarias también para que podamos decir como Jacob, yo no podía ser descarriado. Continuemos. Ahora, algo interesante es que cuando este Sherem viene donde Jacob le dice, hermano Jacob, como les decía, tienen esta formita de hablar y decir las cosas. Ahora, él acusa a Jacob de lo siguiente, versículo 7, y has desviado a muchos de los de este pueblo, de manera que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés. Este hombre es un salvaje y nos da coraje y todo eso, pero aquí está el resumen. No estamos leyendo todo lo que él le decía al pueblo, todas las formas en las que él les hablaba bonito. Más adelante en el mismo versículo dice, he aquí yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia, pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que está por venir. Esta era una trampa astuta, porque podía dejar la semillita de la duda. Y algo que hemos aprendido en años recientes es que, y el consejo que se nos ha dado es, duden de sus dudas, no duden de su fe. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para estar preparados para resistir cuando salen estas dudas? Cuando nos enteramos de alguna información de la iglesia que no sabíamos o que nos cuesta explicar, o alguien se pone a hablar de las razones por las que dicen que el libro de Mormón no puede ser una traducción y encuentran, entre comillas, muchas fallas. Ahora, si nosotros estamos bien parados como Jacob, podemos otra vez decir como él, yo no podía ser descarriado. Cuando lleguen estas cuestiones, estas dudas y estas dificultades, cuando hay información que para nosotros es difícil explicar o manejar, si tenemos un testimonio de la verdad, no se va a tambalear nuestra fe. Vamos a escuchar, vamos a decir, bueno, debe tener una explicación, podemos investigarlo más profundamente y encontrar la respuesta a estas inquietudes. Una cosa es tener inquietudes, tener preguntas, tener cosas que tal vez no están claras, pero otra cosa es tener dudas. Dudas es cuando no estoy seguro si esto es verdad, no estoy seguro de José Smith, no estoy seguro del libro de Mormón. Esas son dudas.
si ya tenemos un testimonio, no deberíamos permitir estas dudas. Ahora, es totalmente, completamente válido que alguien en algún momento titubee un poco, pero sabemos la forma en la que podemos obtener respuesta a nuestras oraciones directamente de Dios. Continuemos. Y aquí hay mucha historia, pero de forma general, Jacob se enfrenta a él, lo confunde con el poder del Espíritu, conoce, sabe exactamente qué le tiene que decir. De pronto nosotros nos imaginamos, yo quiero ser Jacob y estar en un debate y ganarle a alguien. No se trata tanto de eso, porque cuando hablemos con una persona como Sherem, no vamos a ganar gran cosa probando que está equivocado. Si vamos a estar en internet peleándonos con cada cuenta que vemos por ahí, hablando tonterías, pestes, hablando mal de la iglesia, ex miembros de la iglesia diciendo tantas patrañas. Si nosotros vamos a pretender ponernos así de tú a tú y a pelearnos y eso, no vamos a lograr nada. Lo más importante de cómo enfrentar estas cosas es en qué condición quedo yo. Ahora, este versículo 3 es sumamente importante. Y aconteció que me dijo, muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio del cual sabes tanto. Esta parte es súper interesante y me llevó a investigar más. Y parte de las cosas que encontré de la información está aquí. Este es un manual súper viejo. En alguna época era el nuevo. Y me hizo sentir más viejo pensar en ello. Y en este manual hay una referencia, una historia interesante sobre José Smith. Y es que el profeta estaba enseñando en Filadelfia, estaba predicando en Filadelfia. Y estaba con un grupo de personas a las que estaba enseñando, y un hombre que era un cuaquero, que era una secta de la época muy popular, le estaba pidiendo una señal. Si tú eres un profeta de Dios, danos una señal. Entonces José le pidió que se mantuviera tranquilo, y el hombre se mantuvo tranquilo durante toda la presentación. Al final, cuando José termina, el hombre empieza a insistir otra vez que les muestre una señal. Ahora, el profeta dice que le dice a la congregación, a todos los que estaban ahí, este hombre es adúltero. Y alguien más de la congregación se levanta y dice, sí, eso es verdad, yo lo encontré. Yo lo encontré en el acto, yo lo descubrí. Y era cierto. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque el adúltero demanda señal, el inicuo demanda señal. Nosotros no pedimos señales. Y acerca de eso, vamos a leer una cita que me gustó mucho de el elder Bruce R. McConkie, que dice lo siguiente: las señales proceden de la fe. Puede ser que de paso tengan el efecto de fortalecer la fe de quienes ya tienen inclinaciones espirituales, pero el propósito principal de ellas no es convertir a las personas a la verdad, sino premiar y bendecir a quienes ya están convertidos. Las señales son dádivas sagradas de divino favor reservadas, para los fieles, y a los que las reciben se les manda no jactarse de ellas. Este punto para mí es de particular importancia, ese último punto, porque siempre hablamos en este canal acerca del orgullo. Nosotros no hablamos de los milagros para ser populares. No utilizamos los milagros como mecanismo de conversión. La generación adúltera demanda milagros, demanda pruebas, y señal no le será dada. Eso es lo que hemos aprendido. Ahora, hay algunas cosas más que quería compartir con ustedes, y permítanme leerlo también. Esta es una cita que me gustó mucho también, del elder Boyd K. Packer, que encontré en un discurso. Vamos a leerlo. Dice: los santos de los últimos días no son obedientes porque se vean obligados a ser obedientes. Son obedientes porque conocen ciertas verdades espirituales y han resuelto, como expresión de su propio albedrío individual, obedecer los mandamientos de Dios.
No somos obedientes porque seamos ciegos, sino que somos obedientes porque vemos. Esa cita me gustó bastante porque en todo lo que hemos hablado, hemos hablado acerca de la fe que tenía Jacob y del poderoso testimonio que lo protegía de estas voces y de estas influencias. En la actualidad tenemos muchas de ellas. Solamente de pensar en algunas de ellas me llega un dolor profundo en el corazón, porque tal vez una de las más populares es que las mujeres no tienen por qué tener hijos si no los quieren. Y no importa si están embarazadas, pueden resolver eso. Y en muchos lugares se procura aún que sea financiado por el Estado. Y es un terrible pecado. Ahora, como les dije, es un ejemplo de tantas y tantas cuestiones que hay por ahí que son anticristos y que son voces que nos lisonjean, nos hablan de los hombres no tienen por qué decidir las cosas de las mujeres y las mujeres son libres de decidir sobre su propia salud. Nosotros no somos ciegamente obedientes a Dios. Nosotros somos obedientes a Dios, como lo enseñaba el presidente Packer, porque tenemos un testimonio, porque hemos decidido ser fieles, no porque estamos obligados a ser fieles. Nosotros nos mantenemos dentro de la verdad, asistiendo a la iglesia, pagando nuestros diezmos, nuestras ofrendas de ayuno, manteniendo los convenios que hicimos en el templo, como el uso del garment y otras cosas más que se mencionaron también en la conferencia. Nosotros hacemos todas estas cosas no con una fe ciega, sino precisamente porque sabemos. Ahora, Sherem y todas sus palabras y el mundo actual y todas sus palabras, yo mencioné solamente un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos de los que podemos hablar. Vienen con estas doctrinas que pueden sonar muy bonitas y nosotros podemos resistirnos a ellas. Mis queridos hermanos y hermanas, que cuando escuchemos estas cosas, cuando vengan personas a hablar de todas estas doctrinas de demonios, que nosotros estemos bien establecidos en la fe. Nosotros hemos visto muchas cosas, hemos sentido. Por el mayor de todos los milagros es que podemos tener la compañía y la guía, la dirección del Santo Espíritu de la promesa con nosotros, y puede permanecer porque tomamos la Santa Cena todas las semanas. Por causa de esto, en el momento en que nosotros escuchamos estas cosas, no tenemos el deber de defender a la iglesia, pero sí de declarar la verdad tal y como la conocemos. Mis queridos hermanos y hermanas, conmigo será hasta la próxima. Chao. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente. Si fue de beneficio para ti, compártelo con alguien más. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio.